Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy con una lectura bíblica que se encuentra en Proverbios en el capítulo 16, en el verso 3. Dice lo siguiente: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que cualquier obra que queramos realizar, cualquier decisión que queramos tomar en la vida, cualquier situación que aprendamos a dejar en las manos de Dios. La respuesta de Dios hacia nuestras vidas va a ser que va a ordenar nuestros pensamientos y de las opciones que hay nos va a ayudar a tomar la decisión correcta, porque nuestros pensamientos van a ser afirmados, de tal manera que vamos a tener tranquilidad, paz cuando tomemos las decisiones. Dicho esto, querido estudiante, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy que corresponde a los derechos humanos. En esta mañana entonces vamos a centrarnos solamente en lo que viene a ser la historia de los derechos humanos. Vamos a ver algunos aspectos importantes, por supuesto. Y posteriormente en otra clase vamos a tratar sobre los derechos humanos pero identificándolos y haciendo el análisis. Respecto a los derechos entonces humanos, en el contexto histórico, encontramos como una primera referencia importante se dio en Inglaterra. En Inglaterra había un gobernante llamado Juan Sin Tierra. Este gobernante, que tenía a sus súbditos, a sus vasallos, se excedía en su poder, cometía muchos abusos. La población, por supuesto, ya cansada de estos abusos, se rebelaron y se dirigieron a Juan Sin Tierra. Por supuesto que hubo sacrificios, hubo lamentablemente muertes, pero finalmente Juan Sin Tierra aceptó reconocer algunos derechos que tenían los ciudadanos y firmó el documento llamado la Carta Magna. Esto lo hizo en 1215. Ese es el primer hecho histórico. Otro acontecimiento importante se dio en Norteamérica. Aquí en América del Sur llegaron los españoles y establecieron su virreinato, todas sus tradiciones y costumbres. En América del Norte igualmente llegaron, pero fueron los ingleses. Por eso la diferencia en características físicas y también respecto al idioma. En Norteamérica, en esta zona, los ingleses desarrollaron entonces todo su poder. Conforme pasaron los años, muchos años, los ciudadanos, propiamente los nacidos en América de esa zona, Norteamérica, los norteamericanos, tomaron la decisión de querer ser totalmente ya independientes, de no depender de los ingleses de Inglaterra. Para ello no fue fácil, porque las 13 colonias de esos años, esos tiempos, tenían autoridades, por supuesto, inglesas, y también algunas autoridades que eran norteamericanos, pero respaldaban en su forma de gobierno a Inglaterra. Fue una situación difícil, tanto así que, por supuesto, para lograr su independencia, Estados Unidos tuvo que enfrentarse. Hubo todo un enfrentamiento, toda una masacre para lograr finalmente su independencia. Esto permitió que en 1787 se firmase un documento importante, la Constitución de los Estados Unidos. Este documento, una vez que se logró la independencia, este documento se elaboró en 1787. Esto ocurrió entonces en Norteamérica. Por otro lado, en otro lugar, en otro continente, en el continente europeo, específicamente en Francia, identificamos una situación sumamente importante. Como contexto, encontramos que en Francia la población vivía una situación muy difícil. Había bastante pobreza, pobreza extrema. No alcanzaba el dinero que se conseguía para poder comer. Encima llegaban ciertas enfermedades por las cuales la gente moría. A pesar de esta situación que vivía el pueblo francés, el gobernante
el gobernante, era muy indiferente a esta necesidad que vivían sus pobladores, de hambre y por supuesto también de salud. Este rey, juntamente con sus autoridades, habían organizado algunas fiestas enormes en un palacio. Me estoy refiriendo a el Palacio de Versalles. En este lugar se organizaban fiestas, no de un día, ni 2 ni 3 días. Muchas veces duraba una semana. Allí se daban grandes banquetes y fiestas y tantos desórdenes que finalmente los pobladores, con tanto abuso, protestaban. Los que protestaban, según nos cuenta la historia, eran lamentablemente apresados y llevados a un torreón, al torreón de la Bastilla. En este lugar estaban encarcelados todos aquellos que se oponían al gobierno francés. Los pobladores, por supuesto, ya cansados de tanto abuso, de todos estos hechos, lo que hicieron fue rebelarse y aquí ocurre la llamada Revolución Francesa en 1789. Y es justamente ahí donde encontramos entonces un tercer documento llamado la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Pero también hay otra situación, que en el mundo, pasados muchos años por supuesto, en el mundo hubo una nación, sobre todo guiados por un personaje llamado Adolfo Hitler, que se creían una raza superior a todas las demás razas. Y tanto así que consideraban inclusive a la raza judía como lo peor de este mundo. Por eso es que fueron perseguidos los judíos, para exterminarlos totalmente. Gracias a Dios que después de los conflictos, los lamentables conflictos armados, bélicos, y finalmente fue derrotado este hombre, gracias a Dios, que los gobernantes de diferentes lugares se reunieron, se formó toda una asamblea para poder difundir que hay y existen derechos universales, no solamente derechos a un grupo de ciudadanos, teniendo privilegios y otros no, sino que hay derechos universales. De ahí que en el año de 1948 los gobernantes firmaron una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue en 1948. Resumidamente, entonces, encontramos 4 documentos importantes históricos. Existen también, por supuesto, otros, pero estos 4 son los más relevantes. Entonces, se resumen. Los 4 documentos históricos son, número 1, la Carta Magna. Número 2, encontramos la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Número 3, encontramos, después de la Revolución Francesa, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y finalmente también encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Queridos estudiantes, esta es entonces una presentación sobre la situación histórica de los derechos humanos. En otro momento, repito, vamos a tratar y a tipificar o clasificar los derechos humanos y haciendo un análisis sobre ello. Te invito a que leas el PPT y también desarrolles, por supuesto, la ficha. Que Dios te bendiga, nos estaremos viendo en otra oportunidad.